demandaban los alimentos que producía Argentina, pero eso favoreció el proceso de sustitución de importaciones. Primero fue un desarrollo de la década infame de industria vinculada al agro y después de industria liviana. No se llegó a dar un desarrollo de industria pesada. Eso favoreció el desarrollo de una burguesía nacional. ¿Por qué nacional? Hay un tema central que nosotros no lo pusimos como un encuentro especial, pero que para no hacerlo muy largo, pero que es fundamental tenerlo todo el tiempo en cuenta, que es en el desarrollo capitalista, en las formaciones sociales, además de todo lo que dijimos, la mezcla de modos de producción, de clases sociales, está la ubicación en el capitalismo mundial como países opresores o países oprimidos. La Argentina es un país oprimido y eso es fundamental. Vos por ahí lo mencionaste en algunos puntos. Y la burguesía nacional, digamos, surge muy débil en los países dependientes y necesita de otro sector externo. Por ejemplo, el ejército en este caso, que era lo que representaba Perón. Por ejemplo, el movimiento obrero, que lo apoyaba. Pero a su vez tiene miedo de que el movimiento obrero, que se alió, y eso expresa el peronismo, la alianza de la burguesía nacional pequeña, débil, con el movimiento obrero para enfrentar al imperialismo en una etapa, pero la burguesía nacional tiene miedo que la clase obrera vaya más lejos, le pase por encima y plantee luego el socialismo. Entonces es vacilante y termina abandonando inclusive el peronismo y queda solamente defendido por la clase obrera, sin dirección, en el 55. Esto lo arrancamos al principio cuando hablamos de la dificultad que implica el policlasismo, porque muchas veces los movimientos nacionales han implicado una alianza de clases. En el peronismo, como bien dice Alberto, se da una integración de lo que Perón va a llamar gremialmente la Confederación Gremial Empresaria. O sea que no solamente se desarrolla, o sea, la industria en la década infame se desarrolló en base a inversiones extranjeras, y generalmente industrias externas, multinacionales, entre comillas. En la etapa del 45 hacia adelante va a empezar a haber una industria, sobre todo metalmecánica, bastante fuerte, y lo que se le ha cuestionado básicamente a Perón en ese punto es que la industria pesada queda en manos de militares, básicamente industria química, petroquímica, etc. Lo que Perón da como una aliciente a este problema es básicamente que Perón preveía una tercera guerra mundial que le iba a permitir sostener el precio del cereal a nivel internacional y un desarrollo de industria pesada a mediano plazo. Pero sí, lo que dice Alberto es perfectamente correcto, o sea, una alianza de clases. Yo por eso comenté al principio que era un tema muy delicado, lo que sí viene el policlasismo, porque básicamente el socialismo en su variante marxista plantea la abolición de la burguesía como paso a una instancia que es la dictadura del proletariado, y básicamente si uno piensa una entidad productiva, no sería la fábrica, sino que sería la cooperativa. O sea que la burguesía puede llegar a ver en el proletariado de orientación marxista una afectación de sus propios intereses. Por eso la importancia. Generalmente los movimientos, si yo lo veo claramente, ¿saben por qué? Pues a nivel de teoría de las ideas, o sea, básicamente, Irigoyen, bueno, San Martín sería un esclavo que era Epícteto, un esclavo estoico. Por eso la austeridad, la campaña, el cruce de los Andes, por la propia filosofía que el hombre tiene, los estoicos aceptaban los perjuicios que les producía la realidad de una manera sumamente, digamos, heroica, en el sentido de una resignación absoluta ante el curso de los hechos. En el caso de Rosas seguía Cicerón, el famoso orador y filósofo romano. En el caso de Irigoyen seguía a Krause. Krause, curiosamente, Irigoyen sigue a un hegeliano español, o sea que depende ideológicamente del maestro de Marx, que es Hegel, quien recupera esta vieja noción platónica de la dialéctica, que luego Marx va a invertir. O sea, el planteo hegeliano es que la conciencia del hombre guía la praxis humana. En cambio, Marx va a decir que no es la conciencia del hombre la que estructura la existencia, sino que son las condiciones materiales las que determinan su conciencia. Y por último, Perón seguía a Plutarco, filosóficamente, un libro que es Vidas Paralelas. O sea que el esquema peronista claramente es policlasista en ese sentido, ¿no? Yo quiero una cosa con relación a todo esto, para el Instituto de discutir después los grupos, que es que a partir de ver las clases sociales que estaban por detrás del peronismo, el análisis que hizo la mayor parte de la izquierda, empezando por el Partido Comunista, el Partido Socialista y demás, era absolutamente antimarxista, porque no partía de analizar las condiciones materiales, las clases que estaban por debajo, la ubicación de la Argentina en el capitalismo mundial, sino analizaba únicamente la idea. Como Perón hablaba por ahí de que había estado en Italia, que le había gustado lo que hacía Mussolini y demás, lo confunden con el fascismo. No tiene nada que ver con el fascismo, es exactamente lo contrario, pero de un punto de vista marxista. Desde el punto de vista liberal sí se puede confundir fácilmente porque no analiza cuál es la lucha de clases
clase en la vida de cada cosa. Pero tiene como inquietud para... Acá tengo, miren, una foto en la cual se ve claramente el Partido Comunista, en el libro Breve Historia de la Argentina de José Luis Romero, participando en la Unión Democrática, junto al socialismo y también, bueno, desde ya el Partido Radical y la democracia progresista. O sea que esto se llama funcionalidad a la derecha, entre comillas. Y el comunismo se lamentaba que no estaba en las fuerzas progresistas del conservadurismo. Claro, o sea, esto ocurre tanto en el liberalismo como en el marxismo y es donde arrancó la clase. O sea, tanto el liberalismo presume la división internacional del trabajo. O sea, así como vemos la división internacional del trabajo, la división social del trabajo, nacional del trabajo, en el interior de la fábrica, entre trabajadores intelectuales y manuales, cuando vamos a la división internacional del trabajo, presume un sistema colonial que implica por países productores de materia prima y países productores de manufactura. Y a nosotros nos toca siempre el segundo lugar, vamos a la cola en esto. Esto ya lo teoriza claramente Adam Smith sobre el origen de la riqueza de la nación. El marxismo va por vía universalista por otro camino. Va por vía del proletariado, porque al haber proletarios en todos los países industriales, entre comillas, se presume que el proletariado va a producir una revolución que debe darse a nivel global aboliendo los estados nacionales, o sea, la burguesía nacional en una primera instancia y luego los estados nacionales. Entre lo que es el capitalismo industrial y el marxismo, el comunismo, hay una etapa intermedia que Marx llama socialismo o dictadura del proletariado, que es una etapa de transición. Pero no es la finalidad que Marx presupone. Marx plantea abolir el Estado, porque técnicamente el Estado es un instrumento de clase. Aquí no habría clase, pero sí daría lugar a una burguesía, a una especie de, digamos, casta parasitaria que viva sin trabajar. Por lo tanto, el planteo marxista es muy sencillo, que todos trabajen y que después sean muchos... O sea, la derecha, ¿qué va a sostener básicamente? Es un principio muy sencillo, que se puede distribuir económicamente, y que el tema está en la distribución. Incluso la centroderecha de Keynes. En cambio, en el planteo de izquierda no puede haber distribución si no se altera el medio de producción, por lo cual no se da en la distribución el problema, se da en la producción. Por eso en la década del 90 se empleaba, donde se dio el nefasto proceso de privatización en todas las esferas del Estado, se dio lo que se denomina teoría del derrame. O sea, producen unos pocos ricos y la copa va derramando. Resulta que la copa nunca derramó y nos quedamos con casi 4 o 5 millones ocupados. Hoy la centroderecha habla de productividad en vez de redistribución directamente. Claro. Hablan, es más, o sea, se han querido hacer unos convenios con algunos gremios industriales, por decirlo así, más por productividad que por aumento a sí mismo por un porcentaje. O sea, cuando negociar un aumento del 20-30% del básico. Y es lo que están hoy apretándolo a los compañeros de Paraná Metal, los dueños. Sí, con esa seguramente. situación. Vamos a producir, vamos a... Bueno, ahí hay todo un tema que es el siguiente, o sea, los gremios, o sea, el gremio puede ser una herramienta de liberación o puede ser una herramienta opresiva. O sea, el sistema que crea Perón básicamente es la CGT, que históricamente tuvo una función extraordinaria porque legalizó un montón de gremios, otorgó personería gremial, legalizó las huelgas. La huelga ferroviaria, de los metalúrgicos, de los empleados de la UOCRA, de la sanidad, de aceiteros, o sea, fue un proceso. Ahora, esa digamos, dirigencia gremial, entre comillas, se aburguesó, porque pasaron a representar, se transformaron en empresarios, y básicamente representan intereses, dinero, o sea, para poder sostener sus privilegios tienen que joder a los trabajadores, no hay otra forma. Entonces, las obras sociales terminan siendo la variable de ajuste, o sea, la caja que manejan. Eso se ve claramente en Zanola, este hombre que ha terminado preso, ¿no? Y no es el único caso. Moyano es lo mismo. O sea, Moyano no es Moyano, Moyano es el representante de un sistema. Por eso ahí la bisagra fue Menem y Pedraza, el gremialista de ferroviario, que entrega el sistema ferroviario nacional sin resistencia. Entonces, para cambiar la política, esto es lo importante, o sea, para darle un cierre un poquito a la charla, hay que leer cuáles son las clases sociales que aparecen como fundamento de los distintos sistemas políticos, y algo que es claro es lo siguiente: si nosotros no podemos discutir personas, tenemos que discutir modelo de producción, modo de producción. Entonces, si no hay cambio en el modo de producción, las personas que lleguen van a tener una influencia mínima, que es lo que decía Alberto, la, digamos, relación dialéctica que genera la superestructura con respecto a la estructura. Entonces, básicamente, propiedad de la tierra, propiedad de las fábricas, propiedad del comercio y propiedad de los bancos. Es más o menos sencillo. Después uno puede encontrar matices y grados, pero
general la discusión se centra técnicamente en esto. Por eso la importancia de no quedarse en un análisis marxista internacional, sino de poder adecuar, digamos, una interpretación progresista a la realidad histórica y social propia del pueblo argentino. Es importante anclarse en las teorías de la dependencia y lo que hace básicamente a esto que llamamos la ontología del ser nacional, que implicó gaucho, criollo, y indígenas, o sea, todo un crisol de segmentos étnicos que están básicamente en espera junto a millones y millones de pobres de un movimiento que los libere de la opresión en la cual se encuentran. Muchas gracias. Bueno, si están de acuerdo, hacemos doble grupo porque eso permite mayor participación. Está la pregunta como orientadora y si hay otro tema que es muy interesante, vinculado con la charla, se puede.